¿Qué es el asilo y cómo funciona? Este capítulo es una guía completa para entender tu derecho a solicitar protección internacional. Cuando escapas de una dictadura, no buscas privilegios, buscas sobrevivir. Pero llegar a otro país no siempre significa estar a salvo. El derecho de asilo existe, sí, pero cambia según el lugar donde lo vayas a pedir. En este episodio de Yo Soy Refugiado te explico qué es el asilo, qué lo diferencia a la protección subsidiaria y cómo funciona en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. También te diré qué hacer, cuándo hacerlo y qué obstáculos enfrentarás en tu solicitud de asilo. Porque para pedir asilo no basta con tener la razón, hay que entender las reglas del juego. Acompáñanos en este nuevo episodio de Yo Soy Refugiado. Hola, pronto inicia Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre la migración, la violación de derechos humanos y todos los aspectos que detallan el por qué los venezolanos han tenido que dejar su casa atrás. La realidad de más de 8 millones de venezolanos que han salido y la realidad de muchos que en este momento se encuentran en tránsito para salvar sus vidas de la dictadura venezolana. Te invitamos a que veas cada uno de nuestros capítulos y sigas la realidad de todos los refugiados venezolanos. Bienvenidas y bienvenidos a Yo Soy Refugiado, el podcast donde la verdad encuentra refugio. Hoy abordaremos un tema urgente para millones de personas desplazadas. ¿Qué es el asilo? ¿Dónde se puede pedir? ¿Por qué cambia tanto si lo haces en Colombia, en España o lo haces en la frontera de Texas? Este episodio está hecho especialmente para quienes tienen que huir por razones políticas, por razones de género, de violencia o por discriminación o persecución, para aquellos que han sido víctimas de violación de derechos humanos. Hoy te explico todo sobre el asilo. El asilo, ¿qué incluye la protección internacional? El asilo no es un favor de un Estado a un extranjero que tiene que huir. Es un derecho humano reconocido desde hace más de 70 años. Está regulado principalmente por la Convención de Ginebra de 1951, por el Protocolo de Nueva York de 1967 y específicamente en América Latina, por la Declaración de Cartagena de 1984 que amplía esa definición. La protección internacional incluye dos figuras importantes. El Estatuto de Refugiado, que otorga a personas perseguidas por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado, como el hecho de ser miembro de un grupo étnico, de ser miembro de un grupo de origen geográfico específico. La otra figura es la protección subsidiaria, que está destinada para aquellas personas que vienen de un contexto de conflicto, un contexto de violencia reconocido internacionalmente. Estas personas no requieren acreditar los hechos específicos que les hayan sucedido a ellos en particular. Deben acreditar solamente la nacionalidad, ya que se entiende que todas las personas que vienen de ese país han vivido o están sufriendo esas mismas violaciones masivas de derechos humanos, esa violencia, esos conflictos armados, como por ejemplo quienes vienen de Siria o Afganistán, por ejemplo, de quienes vienen del Catatumbo en Colombia. En los sistemas de protección de derechos humanos se reconocen que si estas personas se regresan a su país de origen, enfrentarían tortura, la pena de muerte, violencia indiscriminada y tratos inhumanos. Ambas formas están amparadas por el principio de no devolución. Nadie puede ser devuelto a un país donde su vida, su libertad corre peligro, a diferencia de la primera figura que sí necesita demostrar hechos puntuales. Ahora te preguntas, ¿quiénes pueden solicitar asilo? Según el derecho internacional, toda persona que huya de un país porque teme ser perseguida puede solicitar asilo. No importa su nacionalidad, su edad, su género, su estatus migratorio. De forma más precisa, pueden pedir asilo a aquellas personas que tengan un miedo fundado a ser perseguidas, porque es importante que podamos entender que esas personas pueden ser perseguidas y tienen ese temor fundado por motivo de raza, de religión, de nacionalidad, de opiniones políticas, de pertenencia a un grupo social determinado, como ya les había establecido, pero tal cual
Así está recogido en la Convención de Ginebra de 1951, pero te voy a dar ejemplos claros de quienes pueden pedir asilo, ¿no? Por ejemplo, te preguntas, bueno, ¿una mujer puede pedir asilo si está amenazada por negarse a un matrimonio forzado en su país? Claro, sin duda. La violencia de género es una de las causas para pedir asilo. En el caso de la mujer y sus derechos hay avances muy interesantes, como por ejemplo el que genera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de mujeres afganas frente al apartheid de género que sufren y que para solicitar asilo solo deben acreditar el género y la nacionalidad, y con ello pueden estar protegidas frente al maltrato o una violencia transversal. ¿Puede pedir asilo un periodista perseguido por denunciar actos de corrupción del gobierno? Por supuesto. Y de hecho, esto es uno de los casos más comunes. Es más común de lo que te imaginas. La persecución a la prensa libre es lamentablemente una práctica habitual de los regímenes autoritarios y de las democracias frágiles que hay en este momento en todo el mundo. En este caso, es muy importante documentar la persecución y las amenazas para realizar una solicitud con suficientes elementos probatorios. Un activista LGBTI puede ser acosado, perseguido por su orientación sexual en el país donde es criminalizado y por eso puede pedir asilo. Absolutamente sí. De hecho, lo establece la legislación. Se trata de un grupo perseguido por su orientación sexual. Un indígena cuya comunidad está desplazada por grupos armados puede pedir asilo. Esto lo hemos visto en los últimos años en Venezuela, donde miembros de la etnia Pemón, que están justo en la frontera entre Venezuela y Brasil, han sido perseguidos por razones políticas. Estos grupos además tienen un fuero especial que les protege. Y en este caso, evidentemente, que pueden pedir asilo, ya que se ajusta perfectamente a los supuestos de hecho y de derecho del asilo. Un estudiante que participó en protestas, que fue detenido y torturado, ¿puede pedir asilo? Sí, evidentemente que sí. Además que ha sufrido por crímenes de lesa humanidad, como lo establece el Estatuto de Roma. Su documentación, sus pruebas son vitales para poder demostrar que eso es un caso de manual de asilo, porque ha sido víctima de crímenes que están recogidos en el Estatuto de Roma. Estos delitos encajan perfectamente en la figura de refugiado y también pueden estar protegidos por la figura de la protección subsidiaria en el caso de que sea algo masificado, que puedan demostrar que hay un inminente peligro de muerte o peligro de tortura. Mucha gente viene de conflictos armados, de violencia generalizada, como conflictos de guerra o conflictos bélicos. También un colapso institucional que impide la garantía de estos derechos. Ahora te preguntas, bueno, la pobreza puede ser un motivo para pedir asilo. No basta con huir de la pobreza. No basta con buscar nuevas oportunidades económicas. El asilo es un mecanismo que protege a personas cuyas vidas y libertades están en riesgo por motivos específicos de persecución o violencia grave. La pobreza no es un motivo para pedir asilo, y esto hay que tenerlo muy claro. Ahora bien, para entender mejor las razones por las que se puede pedir asilo, es importante que tengas claro estas definiciones claves. ¿Qué es la persecución? La persecución es el hostigamiento sistemático que pone en riesgo la libertad y la integridad de una persona. ¿Qué es un grupo social? Que lo hemos comentado varias veces. Bueno, este grupo puede incluir mujeres, víctimas de violencia personal, los miembros del colectivo LGBTI, sindicalistas, periodistas, estudiantes. Eso es el miedo que tiene una persona porque sabe que va a ser perseguido inequívocamente por ser parte de un grupo social. Por otra parte, es importante que sepamos cuándo y dónde se puede pedir asilo. Puedes pedir asilo en una embajada, en un aeropuerto, en una frontera. Pues esto depende del país donde lo vayas a solicitar. Por ejemplo, en Europa puedes pedir asilo en frontera o dentro del territorio, pero no lo hagas en las embajadas. Ciertamente existen algunas excepciones, pero depende de decisiones diplomáticas y de alto nivel. No es una figura que se pueda solicitar en cualquier embajada por cualquier persona. En el caso de Estados Unidos, solamente puedes pedir asilo si ya estás en el país o estás en la frontera. No se aceptan solicitudes desde las embajadas y se requiere una entrevista de miedo creíble. En América Latina, la mayoría de los países permite solicitar asilo en la frontera o dentro del país. En algunos casos también en embajadas, pero sigue siendo un supuesto excepcional. En resumen, no pienses que solicitar asilo en una embajada es algo fácil. Esto es más algo de películas
o está destinado a casos muy específicos, presidentes que huyen, exministros que han sido víctimas de persecución. En la frontera es mucho más fácil hacerlo, y recuerda que en todos estos casos hay plazos, hay formularios, hay requisitos en cada uno de los países. Ahora te detallaremos cuáles son las barreras frecuentes para quienes solicitan asilo. Aunque en América Latina existe una larga tradición y es parte de la Declaración de Cartagena, que amplía la definición de refugiado y permite que personas que sean víctimas de contextos de violencia generalizada lo puedan solicitar, la mayoría de los países no concede asilo, ni a los venezolanos ni a los latinos desplazados o perseguidos. ¿Por qué? Bueno, porque han adoptado por la creación de mecanismos alternativos de regularización, mucho más rápidos, menos rigurosos que el asilo, y que, bueno, lamentablemente no son tan garantistas. Te dan protección, pero no tienes todas las garantías. En Colombia, millones de venezolanos fueron acogidos por el Estatuto Temporal de Protección, que otorga un permiso de residencia y trabajo, pero no al asilo. No hay una evaluación individual del miedo a la persecución. En Ecuador, por ejemplo, el asilo se otorga en casos puntuales. La mayoría de venezolanos están regularizados, pero mediante visas humanitarias y excepcionales. No se reconoce el estatuto de refugiado en Ecuador. En el caso de Perú, se reciben miles de solicitudes de refugio, pero más del 98% de estas solicitudes son rechazadas. En lugar del asilo, lo que han ofrecido son permisos temporales de permanencia sin garantías legales duraderas. En el caso de Chile, la situación es aún más restrictiva. El asilo casi nunca se concede. Las autoridades priorizan visados consulares y permisos de residencia sujetos a requisitos económicos difíciles de cumplir para personas desplazadas. En el caso de Argentina, el ejemplo es mucho más abierto. El sistema es más abierto, pero es mucho más lento. Aunque hay leyes que lo favorecen y existe un marco sólido para el asilo, en la práctica los tiempos de espera son larguísimos, las personas quedan en una situación irregular mientras esperan. Y bueno, te preguntas, ¿qué implica todo esto? Bueno, implica que muchos refugiados no son reconocidos como refugiados, sino que son reconocidos como migrantes económicos o beneficiados de regularizaciones masivas. Esto limita seriamente los derechos a la protección, sobre todo frente a la deportación y el acceso a la reunificación familiar. Además, al no reconocerse el estatuto de refugiados, no pueden acceder a la protección internacional plena ni a los principios o al principio de no devolución sagrado y fundamental para las personas perseguidas. En América del Sur hay una voluntad de ayuda, eso es evidente, pero no hay un compromiso firme de reconocer al exilio venezolano, cubano o nicaragüense como lo que es una crisis de desplazamiento forzado con causas políticas, sociales y de derechos humanos que inequívocamente hacen que todas estas personas sean refugiados. Es importante que tomes en cuenta estas 5 barreras que enfrentan los solicitantes de asilo al tratar de acceder al procedimiento. Lo primero es la desinformación sobre el procedimiento y los plazos. El segundo son los tratos discriminatorios y estigmatizantes en las comisarías y en instituciones. El tercero, la negativa automática o por falta de pruebas que hay en los sistemas de asilo. Cuarto, la ausencia de asesoría legal gratuita y adecuada, y sin esto es imposible solicitar asilo. 4, las largas esperas que dejan a personas en situaciones de vulnerabilidad por muchísimo tiempo. Y frente a todo esto, lo único que queda es no desesperarse, es documentar todo. Cada obstáculo puede ser enfrentado con apoyo y con estrategia. Pero ahora, yo quiero darte consejos fundamentales para que puedas pedir asilo de forma exitosa. Lo primero es que tienes que preparar tu relato personal con coherencia. Tú tienes que incluir fechas, hechos, lugares, testigos. En este caso nada sobra, todos los elementos son importantes. Guarda pruebas, fotos, audios, capturas, amenazas, denuncias, informes médicos o psicológicos que sin duda alguna van a aportar. Acude a organizaciones especializadas como puede ser ACNUR, Refugiados Sin Fronteras, ACCEN, SEAR, para que te puedan ayudar. Cuarto, mira, no firmes nunca nada sin entenderlo. Pide siempre una traducción si es necesario. Actúa siempre dentro de los plazos. Infórmate para saber, porque en la mayoría de los países hay un plazo para ello y si pasas ese plazo no puedes solicitar asilo. El asilo es una herramienta de protección, no es un privilegio, es un derecho. Quienes lo solicitan no son delincuentes, no son invasores, no tienen que entregarse,
No son personas que buscan otra cosa que no sea sobrevivir a las violaciones de derechos humanos, de violencia generalizada. Y lo que buscan es rehacer su vida. Hoy aprendiste qué es el asilo, cómo pedirlo, qué obstáculos hay y cómo prepararse mejor para solicitarlo. Comparte este episodio. Compartirlo puede salvar vidas, porque emigrar con miedo no es rendirse, es tener coraje y volver a empezar.